un gobierno específico da identidad a la iglesia de Jesucristo. Es una característica muy importante de la iglesia, su gobierno. El liderazgo o gobierno de la iglesia muchas veces ha sido retado, ha sido cuestionado, el gobierno de la iglesia. Y estoy hablando en general, ¿verdad? Y en los tiempos. Hoy vamos a ver una historia muy impresionante, muy impactante y hasta trágica. Es una historia trágica sobre este tema. Y para empezar vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 16. Abran sus Biblias en Números capítulo 16. Vamos a ver esta historia. Es una historia, y cada historia de la Biblia nos enseña grandes cosas, nos enseña grandes verdades y cómo poder actuar en consecuencia, ¿verdad? El pueblo de Dios. Muy bien. Números 16 dice: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se atrevieron ¿a qué? A sublevarse contra Moisés con el apoyo ¿de cuántos? 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana: tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Moisés le dijo a Coré: escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas. ¿Y ahora quieren también el sacerdocio? Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Nos presentamos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, que estamos reunidos para cantarte, para adorarte, para orar, para aprender de tu palabra y para tener comunión unos con otros. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Padre, para traer sabiduría a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestras emociones. Bendice, Señor, a tu pueblo con tu palabra, ya que tú siempre eres generoso con nueva esperanza, con tu palabra. Gracias, Padre, de antemano por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Era inevitable que llegara el día cuando el liderazgo de Moisés y de Aarón sería
abiertamente desafiado. Era una comunidad grandísima. La palabra de Dios habla de millones que iban ya saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y Moisés era su líder. Y Aarón era su sacerdote. Pero la naturaleza humana muchas veces es de inconformidad. Y era inevitable que cuestionaran, desafiaran, retaran el liderazgo de Moisés y de Aarón. Eso iba a llegar un día, iba a llegar. Y llegó. Entonces, Números, capítulo 16, que es donde abrieron sus Biblias, y capítulo 17, narra toda esta rebelión, todo este levantamiento de hombres contra Moisés y contra Aarón, en contra de su liderazgo. Coré, un descendiente de la tribu de Leví, de la misma tribu de Moisés y Aarón, descendientes de Coat, los coatitas, también la tribu o la rama de Moisés y Aarón, al grado de que Coré, el que se rebela contra Moisés y Aarón, era su primo hermano. Coré era primo de Moisés y él es el que empieza la rebelión contra el liderazgo de ellos. Dirigieron una insurrección de 250 hombres honorables, respetables de la comunidad de Israel. No eran cualquier personas, eran hombres de mucha influencia, estos 250 hombres. No sé si puedas imaginarte esta escena. Está Moisés y Aarón dirigiendo al pueblo y llega Coré con Moisés y le dice: ¿quién te crees que eres tú para que estés al frente del pueblo de Israel? Has ido demasiado lejos. Y tal vez Moisés podría platicar con Coré y tal vez le puede decir: pues ¿quién está inconforme con el liderazgo? Y le dice Coré: bueno, aquí traigo 250 hombres honorables, líderes de Israel, que están en contra de ti. Y se los muestra. 250 más Coré contra Moisés y Aarón. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras sido Moisés o Aarón? ¿Cómo te sentirías ante este cuestionamiento, esta confrontación tan grande que estaba dándose? Y en el verso 3 dice: ustedes ya han ido demasiado lejos. ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Aquí vamos a ver nosotros algo que no estaba viendo Coré. Coré suponía que ellos mismos podrían designar a los sacerdotes y decir: ya no queremos a Aarón y ahora quieren a Coré, porque ese era el objetivo de Coré. O nombrar a otro de sus allegados. Ellos se equivocaban de que ellos podían nombrar al sacerdote de Dios. Los que toman nota, en Éxodo 28:1, ahí en Éxodo 28:1 es donde dice Dios que Aarón
y sus hijos serán sus sacerdotes. Entonces, ¿quién nombró a Aarón y a sus hijos? Dios los nombró. Dios dijo: ustedes van a ser mis sacerdotes. También anoten Números 4:15. En Números 4:15 dice que cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo, para que no mueran. Entonces, Aarón y sus hijos tenían una función muy especial. Ellos podían tocar el arca del pacto, podían estar con todos los accesorios del santuario, del lugar santísimo, y ellos podían tocarlo, pero tenían que cubrirlo para cuando entraran los cargadores, que venían los coatitas, que les tocaba llevar las cosas sagradas, no vieran el arca del pacto, no vieran las cosas sagradas, para que no murieran. Entonces aquí ya estamos viendo una gran diferencia entre el ministerio de los coatitas y el ministerio de Aarón y sus hijos como sacerdotes. ¿Los coatitas servían a Dios? Sí, servían a Dios, tenían sus ministerios. Ellos ayudaban con esto, hacían esto, dirigían lo otro, organizaban la salida, organizaban cómo cargaban, organizaban cómo avanzaban, pero no podían tocar ni mirar las cosas sagradas de Dios, porque podían morir. Entonces Coré y sus seguidores tenían la presunción de creer que ellos podían tomar el oficio de sacerdotes cuando ellos quisieran, si tenían la mayoría de su lado. Algo que tenemos que aprender aquí es que la iglesia tiene un gobierno teocrático. Teos quiere decir Dios y kratos quiere decir poder. El poder en la iglesia debe estar en Dios. Es un gobierno teocrático. Porque Coré, llevando 250 personas distinguidas, influyentes, podían decir: ya no te queremos a ti, ahora queremos a otro. Pero ellos se equivocaban al presumir eso. El desafío realmente era contra la dirección religiosa de Moisés y Aarón. Había otras dos personas que eran Datán y Abirán. Estos eran de la tribu de Rubén, hombres distinguidos también, Datán y Abirán, y ellos decían estas palabras a Moisés, y está en la pantalla, va a estar en la pantalla, y dice: ¿te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel, para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de qué? ¿De gobernante con nosotros? Qué acusación, ¿no? Qué acusación tan fuerte. O sea, están diciendo: nos sacaste de Egipto. En Egipto teníamos comida, teníamos variedad de comida, teníamos paz, teníamos muchas cosas, y ahora que nos has sacado al desierto para matarnos, y ni siquiera nos has metido a la tierra prometida, y quieres dártelas de qué? De gobernante. O sea, ahí está el gobierno en el pueblo de Dios. En esencia era una rebelión, abiertamente era una rebelión. Pero algo que Coré y sus seguidores no estaban tomando en cuenta era que Moisés contaba con el respaldo de Dios. Ellos pensaban: aquí hay 250 hombres honorables y ustedes son 2, entonces quítense, porque ahora decimos que van a ser otros. Pero no tomaron en cuenta que Dios también tiene opinión, de hecho tiene soberanía. Y los desafíos que hizo Coré a Moisés no fueron solamente confrontados con argumentos, sino con las manifestaciones que Dios iba a hacer. Dios iba a enviar un castigo,
y se iba a manifestar para dejar claro a quién había elegido él como el líder del pueblo de Israel. Entonces Moisés le dice a Coré, le dice: mira, está bien, vamos a ver a quién Dios elige como líder del pueblo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: tú y tus 250 van a traer un incensario. Un incensario ya es un elemento de sacerdocio, y se trae tu incensario con incienso, con fuego, y te vas a presentar delante de Dios, te vas a acercar a la tienda de reunión, los 250. Y por otro lado va a estar Aarón con su incensario, y que Dios manifieste a quien él elige. Y Coré se entusiasma, ¿verdad? Y Coré junta a todos sus 250 y los lleva con incensarios, y están a la entrada del tabernáculo. Y cuando están con sus incensarios los 250, Dios manda fuego del cielo y los consume, los mata. De tal manera que Moisés dice: ahora estos incensarios deben de estar consagrados, lo que quedó allí de lo que fue quemado. Y ordena que junten todas las láminas y que junten todo, llegan a una cubierta para que cubran el altar. Y que sepa todo el pueblo de Israel que nadie, aparte de los sacerdotes, pueden entrar a oficiar las cosas sagradas. Datán y Abiram se negaron a ir porque no estaban ahí, y Moisés les manda a hablar y dijeron: no vamos, Datán y Abiram. Y entonces Moisés va hasta sus tiendas y los hace salir de sus tiendas junto con su familia y todas sus posesiones. Y entonces Moisés dice: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. A ver, ojalá que las pantallas me puedan ir siguiendo. Ese es Números 16:28. Entonces les dice a Datán y Abiram y sus familias: vamos a ver si yo estoy actuando por mi cuenta o si estoy actuando por cuenta de Dios. Si ustedes mueren como muere cualquiera, una muerte natural, entonces quiere decir que yo no vengo de parte de Dios y que estoy actuando por mi cuenta. Pero si ustedes mueren de una forma excepcional y Dios abre la tierra y se los traga, entonces sí vengo de parte de Dios. Y todavía apenas estaba acabando de hablar Moisés cuando ¿qué pasó? Se abrió la tierra y se tragó vivos a Datán y su familia, a Abiram y su familia y sus posesiones. Pero ¿qué creen que pasó? La tierra se volvió a cerrar. Cuando hay una falla tectónica, ¿verdad? Se abre la tierra, pero se queda ¿qué? Abierta. Pero en este caso Dios cerró la tierra, se los tragó vivos la tierra. ¿Qué hicieron los demás israelitas? Salieron corriendo. Vámonos, no vaya a ser que también nos trague la tierra. La frase de Moisés fue esta: si ustedes mueren de forma natural, entonces quiere decir que el Señor no me ha enviado. Pero si se abre la tierra, quedará en evidencia que estos hombres menospreciaron al Señor. Tú puedes pensar que aquí ya la historia, ya se quedaron en paz, todos dijeron: bueno, ok, está bien, Aarón es el sacerdote, Moisés es el líder y ya vamos a estar en paz. Ya no vamos, ya murieron 250 más la familia de Datán y Abiram, y ya aceptamos
que Moisés es el líder y que Aarón es el sacerdote. Podríamos pensar que ya quedó ahí todo en paz, pero no. ¿Sabes qué pasó al siguiente día? Al siguiente día, toda la comunidad israelita se amotinó contra Moisés y contra Aarón. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando los pueblos se amotinan? Lo más común es que hay linchamiento. Iban a linchar a Moisés y Aarón con esta acusación: ustedes mataron a los 250. Ustedes mataron a Datán y Abirán, y venimos por ustedes. Y tú podrías decir: ¿cómo todavía no entendió el pueblo? Pero así somos los seres humanos, necios. A veces actuamos con necedad, Todavía estamos viendo ahí lo que se los tragó la tierra y que los consumió el fuego y que no pudieron hacer nada y que desaparecieron, y sigue la necedad. Bueno, ahora vamos contra Moisés y con Aarón, vamos a lincharlos. Cuando Dios escucha que están amotinando contra sus líderes, le dice Dios a Moisés y Aarón: apártense, porque voy a acabar con toda la comunidad. Si tú fueras Moisés y Aarón, ¿qué habrías hecho? Te has apartado. Adelante, Señor. Mira todo lo que murmuraron contra nosotros, mira todo lo que hicieron contra nosotros. Pero no hicieron eso. Moisés dijo: no, Señor, no los mates. Por un solo hombre que se rebeló, que fue Coré, el que empezó toda la murmuración, vas a acabar con toda la comunidad. Y Dios le decía: apártense. Y Moisés decía: no, Señor, no los mates. De todos modos, Dios empezó la mortandad. Empezaron a morir israelitas en ese momento. 14,700 murieron en ese amotinamiento. Pero Moisés le dijo a Aarón: Aarón, rápido, agarra tu incensario y ponte entre los muertos y los vivos. Y Aarón iba corriendo, abogando por el pueblo, ¿verdad?, que se había amotinado contra él. Va y se pone entre los muertos y los vivos, aboga hacia Dios y separa la mortandad. Ese incensario sí funcionaba. El incensario del escogido de Dios funciona. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que funciona con misericordia. Porque podría haber dicho: Señor, aquí está mi incensario, y sí, mátalos a todos, Señor, todos los rebeldes. No, el corazón de Moisés y de Aarón era un corazón de misericordia, de amor por el pueblo, amor por su pueblo. Y como Dios sabe que el pueblo es necio, hizo otra cosa Dios aparte. O sea, dijo: bueno, no hicieron caso a todos los incensarios que fueron quemados, no reconocieron que porque se los tragó la tierra, que porque fueron quemados, ya Moisés y Aarón son los líderes. Entonces les voy a mandar otra prueba. Y Dios le dice a Moisés: dile a las 12 tribus de Israel que corten una vara de almendro, la traigan al santuario y las vas a poner delante del arca del pacto. Y en cada vara vas a poner el nombre del líder de cada tribu. A ver, de la tribu de Benjamín, aquí está la vara. ¿Cuál es el líder? Fulano de tal. De Rubén, de Benjamín, de Leví, pone el nombre de Aarón, le dice Dios. Y pusieron el nombre de Aarón. Y puso las 12 varas
dijo: mañana vas a ir a ver qué pasó con esas varas. Y entonces Moisés entra al santuario y saca las varas, 11 varas secas, porque estaban cortadas, estaban secas. Pero había una vara que había reverdecido, había echado flores, tenía renuevos y tenía almendras. ¿De quién era esa vara? De Aarón. La vara de Aarón. Dios confirmó la autoridad que él había conferido. Dios es bueno y es claro. ¿Sabes tú que la palabra de Dios no es difícil de entender? ¿O sí? Si la palabra de Dios fuera difícil de entender, entonces Dios tendría un problema de comunicación con los humanos. Pero Dios es tan claro. Cuando te dice no mientas, ¿qué quiere decir? Que no mientas, nada más, así. No robes, ¿qué quieres decir? Nada más, no robes. Es tan claro Dios con su palabra. Él se está comunicando con su pueblo y Él quiere que entendamos. Pero como sabe que somos necios, nos dice de una forma, de otra forma, de otra forma. A veces nos tiene mucha paciencia y paciencia, pero llega un momento donde Dios dice: a ver, ahí les va fuego del cielo. A ver, que se abra la tierra. A ver, pues para que entiendan. No, pero aparte Dios es tan bueno que dice: a ver, unas varas para que, otro elemento didáctico, para que entiendan que el liderazgo es de Moisés y de Aarón. Y la pregunta que puede surgir es: ¿habrá unos hombres que valen más que otros delante de Dios? La respuesta es no. Todos valemos lo mismo delante de Dios, todos. Tu hijo vale lo mismo que tú delante de Dios. Todos valemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Porque Coré, Datán, Abiram decían: somos iguales que tú, Moisés, ¿por qué nada más tú vas a dirigir esto? Y si era cierto, Coré valía lo mismo que Moisés. Eran de la tribu de Leví, ministraban al Señor, eran apartados para Dios, eran el pueblo de Israel. Pero no entendieron cuál era la diferencia. La diferencia no es que Moisés valiera más que Coré. La diferencia era el rol que Dios le había otorgado a Moisés, el rol que tenía Aarón. A ver, tú que eres padre o madre, llega tu hijo y te dice: yo valgo lo mismo que tú, y como tú me mandas a mí, ahora yo te voy a mandar a ti. Te da risa, ¿verdad? Pero sucede. Y entonces la madre le dice a su hijo, a su hija: quiero que vayas a hacer esto. Y te dice: ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Ya saben cuál es la respuesta de las mamás? Porque soy tu madre, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Ese es mi rol, y tu rol es de hija o de hijo. Respeta ¿qué? Los roles. Respeta el orden que Dios ha puesto. No te rebeles. A tu tiempo tú vas a tener tus hijos y entonces vas a ver. El gobierno aprendimos lo de los roles. Dale un aplauso a Dios, porque Dios es muy claro en su palabra. Damos gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Ahora el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ese fue en el Antiguo Testamento, pero el gobierno bíblico en el Nuevo Testamento
Anótale Hechos 14:23. En Hechos 14:23 se nos dice que en cada iglesia Pablo nombraba ancianos y con oración y ayuno los encomendaba al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Entonces, el gobierno de la iglesia debe ser representado por ancianos. No me estoy refiriendo a la edad, me estoy refiriendo a la madurez espiritual. La madurez espiritual que tengan unos hombres entregados a Dios, que sí tienen que cubrir ciertos requisitos, porque Dios quiere un liderazgo puro. Dios quiere un liderazgo ¿qué? Limpio. Dios quiere un liderazgo sabio. Dios quiere un liderazgo santo. Dios quiere el mejor de los liderazgos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Quién gobierna todo el universo? Dios. Y Dios quiere gobernar la iglesia por medio de personas que estén en sintonía con Él, obedeciéndolo. Nueva Esperanza está siendo gobernada por ancianos. Está siendo gobernada por la palabra de Dios. Los ancianos están siendo gobernados por la dirección del Espíritu Santo. Los ancianos tienen que estar en oración, en ayuno, y yo les he dicho que la función de los ancianos es muy cortita, aunque es muy difícil, pero la función de los ancianos es saber cuál es la voluntad de Dios para Nueva Esperanza y hacerla. Se oye fácil, ¿verdad? Pero esa es la función de los ancianos: saber la voluntad de Dios para la iglesia, qué proyecto sí, qué proyecto no, que esto sí, que esto no, y hacerlo. No solamente saberlo, hacerlo. Pablo tuvo una plática con los ancianos de Éfeso. Ahí en Hechos 20:17 dice que desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Necesitaba hablar con ellos. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, Hechos 20:28, y vamos a ver la plática que tuvo Pablo con los líderes de la iglesia. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear ¿qué? La iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Miren, en este versículo encontramos los sinónimos de anciano, ¿sí? El Señor nos ha puesto como ¿qué? Obispos. ¿Para qué? Para pastorear. ¿A quiénes? A los ancianos. Son 3 nombres: obispo, pastor y anciano. Y es el mismo. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra obispo? Obispo quiere decir supervisor. Es alguien que está supervisando, que está cuidando. Y aquí Pablo dice qué es lo que tiene que cuidar el anciano. Dice: bueno, tienes que cuidar la iglesia de Dios que compró con la propia sangre de su hijo. ¿Es una responsabilidad para los ancianos? Porque no es la iglesia de los ancianos, es la iglesia de Dios. Y no es la iglesia que compraron los ancianos, es la iglesia que compró Cristo con su sangre preciosa. Amén, 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 así es. Esa es la verdad. Gloria a Dios. En el 29 dice: dice Pablo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan.
Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Qué tienen que hacer los ancianos? Tienen que estar alerta, porque puede entrar gente encubierta a la iglesia que quiere enseñar herejías, quiere enseñar cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y eso los ancianos tienen que estar pilas. A ver, no, esto está mal. A ver, esto también está mal. Esto está medio raro. ¿Saben qué es lo que nos ayuda mucho? Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la hemos leído, que la leemos, un año la leemos toda, el otro año la leemos toda, el otro año la leemos toda. Cuando escuchamos algo que no está en concordancia, como que te suena raro, como que dices, a ver, esto se oye muy bien. Tal vez puede ser un motivador, ¿verdad? Como ahora salen motivadores. Y se oye muy bien, ¿verdad? Que te dice, es que tú mereces esto y que tú mereces lo otro. Y tú estás viendo, bueno, está hablando de puro egoísmo. No está hablando de sacrificio por los hijos, no está hablando de sacrificio por la pareja, no está hablando de valor, está hablando de darse por derrotados. ¿Me explico? O sea, cuando uno ha leído la Biblia, te brinca y dices, eso está mal. Eso puede llevar a la gente a un error tan grande que pierda su familia, o que se pierda, o que deje valores. Ustedes saben que aquí a Pachuca han venido grupos motivadores para empresarios que les empiezan a hablar muy bien, es que tú puedes, es que tú sí lo puedes, es que tú. Y luego ya ahí por la sesión número 7, 8, dicen, es que tú tienes que triunfar a costa de lo que sea y de quien sea. Y tú dices, órale, este es de demonios. Pero alguien que tiene la sensibilidad espiritual sí lo capta, pero alguien que no tiene la sensibilidad espiritual se va con las 4, se va y echa a perder su familia, echa a perder su negocio, echa a perder él mismo. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos de un anciano? 1 Timoteo 3 del 1 al 7, vamos a ver. Porque Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere una iglesia bien dirigida, Dios quiere una iglesia con fuerza en su palabra, ¿verdad? Con milagros, con dirección, con sabiduría, claro. Pero ¿quién lo va a hacer? Los ancianos. ¿Y cuáles son los requisitos de un anciano? 1 Timoteo 3 dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser ¿qué? Intachable, cuéntenle, intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar, ¿debe qué? Gobernar bien su casa y hacer que sus hijos ¿qué? Le obedezcan con el debido respeto. Bien, porque el que no sabe qué gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en el descrédito y en la trampa del diablo. ¿Está fácil? ¿Está fácil? Pero eso es lo que Dios pide para un anciano. Quiere santidad, porque Él es santo. Él es santo, santo,
Santo. Amén, dale gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. O sea, personas amables, recatadas, que tengan buen nombre, no solamente aquí en la iglesia, sino también con los de afuera. Que los de afuera no digan, no hombre, yo lo conozco, que es esto y esto y esto. No, no, que digan, no, sí, este es un padre responsable, todo lo que acabamos de leer. El gobierno de la Iglesia Nueva Esperanza está ahorita por Enrique, Martita, San Juan, Catalina, Lupita y su servidor. Somos pastores y ancianos a la vez. Como no es fácil nuestra labor, yo siempre les he pedido que oren por nosotros, que estén orando por nosotros. Por favor, oren por nosotros y no dejen de orar por nosotros. Pero también tenemos aquí a José Luis Plata, que no es anciano todavía, pero que está a prueba por todo un año. Él, su esposa Nadia. Y está también a prueba Pablo Valencia y su esposa Lorena. Ellos no son ancianos todavía. Ellos están aprendiendo y están siendo probados por un año. Oren por ellos. Oren por ellos. Porque ellos tienen que mantenerse. Tienen que estar en la palabra, en oración, en ayuno, en agradar a Dios. ¿Están de acuerdo en orar por ellos? ¿Sí? ¿Y por nosotros también? Sigan orando, por favor. Y también hay un versículo que ahí en 1 Timoteo 5:19 que nos enseña mucho, como un resumen. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté ¿qué? Respaldada por 2 o 3 testigos. Fíjate, en la Biblia nos habla siempre de 2 testigos, con que haya 2 testigos, o a veces hasta un testigo. Pero contra los ancianos habla 2 o 3. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios está diciendo, no admitas una acusación a no ser por 2 o 3 testigos? Testigos, no murmuradores, no que me dijeron, que le dijeron. No, testigos, 2 o 3. ¿Por qué creen que Dios pone ese requisito? Porque va a salir un Coré que va a empezar a murmurar de Pablo. No, fíjate que Pablo pues no sé cómo es, yo no sé por qué él es así. Y luego el otro va a decir, no, dijo que es muy malo. Pero si no hay un testigo de algo que hizo, me explico, 2 o 3 testigos, no admitas acusación, o sea, no admitas chismes, porque Dios está cuidando su iglesia. ¿A quién le va a tirar Satanás en una iglesia? En primer lugar, ¿a quién le va a tirar? Pues a los líderes, al pastor, a los ancianos. Claro, porque le tira a la cabeza para tumbar a toda la iglesia. Una característica que le da identidad a la iglesia de Cristo es su gobierno, y que sea un gobierno bíblico. Amén. Bíblico. Porque hay iglesias donde no tienen ancianos, tienen comités o tienen esto, tienen lo otro, que también, bueno, es muy respetable, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la Biblia es que debe ser ¿de qué? De ancianos. Ahora, deben ser varios. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, y en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando una sola persona dirige todo, se puede subir a un ladrillo, ¿verdad? Y decir, yo aquí soy el que, pero yo estoy sujeto a los ancianos.
Y ¿saben qué? Yo no lo veo tanto solamente como sujeción. Sí lo veo como sujeción, pero también lo veo, ¿saben como qué? Como cobertura. Como cobertura. Ellos me están protegiendo con sus oraciones, con sus consejos y en las juntas que tenemos de ancianos. ¿No es hermoso? Es perfecta la palabra de Dios. Es perfecta. El gobierno que Dios quiere para su iglesia debe ser excelente, excelente. Le damos gloria.